Capítulo 6. El segundo día de la competición de las 9 escuelas. Vistiendo una chaqueta del equipo de ingenieros, Tatsuya estaba de pie cerca del pabellón de la primera preparatoria en la zona de competición. Desde la ceremonia de bienvenida, esta era la segunda vez que usaba esta chaqueta, solo los participantes estuvieron presentes para la ceremonia de apertura. Incluyendo el traje que vistió para la reunión de bienvenida, y esta chaqueta, fue incapaz de disipar ese sentimiento de incomodidad. Aún así, sabía que era obligatorio, por lo que tenía que acostumbrarse a esto. ¿Qué ocurre? ¿De mal humor? No, no es nada. ¿Por qué piensa eso, presidenta? Respondió Tatsuya solemnemente a la pregunta de Mayumi, pero por dentro estaba inquieto. Tatsuya creía que su cara de póker era perfecta, pero, ¿de verdad fue tan fácil de leer? Me pregunto por qué. Un momento, tampoco debería hacer una pregunta tan vaga como esa. Tatsuya se sintió impotente, pero solo mentalmente. Parece que no se debía a que estuviera mostrando sus sentimientos o que sus patrones de respiración lo hubiesen delatado. Sin embargo, Mayumi siendo capaz de señalar los pensamientos de Tatsuya sin ningún aviso era más escalofriante, y casi constituía una amenaza. Dejando eso por el momento, ¿hay algo que necesite, presidenta? Tatsuya dejó de lado ese asunto por ahora, tampoco era como si pudiera hacer algo incluso si estuviera preocupado, y preguntó por qué Mayumi lo buscó antes de que empezara el concurso. Solo chequeaba tu estado. ¿Memorizaste todos los datos? La decisión de designar a Tatsuya como el técnico asistente para Crowball de mujeres fue de improviso la noche anterior, así que para que Tatsuya pudiera ajustar adecuadamente los K de las jugadoras, tenía que memorizar rápidamente todas las especificaciones de Sion de cada participante. Sí, lo hice. ¿De todas? Sí, lo hice. Después de que Tatsuya repitiera la misma frase sucinta 2 veces, Mayumi lo miró fijamente con los ojos bien abiertos del shock. Podría parecer algo dicho en retrospectiva, pero Tatsuya-kun es increíble. ¿No será que tienes memoria fotográfica o instantánea, verdad? Comparado con usted, tengo un poder mágico algo más típico. Desde la perspectiva de un estudiante, ese es un lujo tremendo. Obviamente, Mayumi tenía garantizado un lugar en la Universidad Mágica sin tomar el examen de entrada, pero aún así dijo esto. Acompañado con ella usando ambas manos para acariciar sus mejillas infladas. ¿Qué ocurre? Tatsuya empezó a masajear sus sienes usando los dedos pulgar e índice mientras que Mayumi inclinaba levemente la cabeza a un lado. Presidenta, usted no importa. Interrogación de cierre. Tatsuya originalmente quiso decir de verdad es de esta forma y no es que esté actuando. Pero se tragó aquellas palabras a la fuerza, la cual fue una sabia decisión. ¿No está a punto de empezar el concurso? Ciertamente. Vamos. Dije, vamos. Sí, tiene razón. La calibración de CAD estaba prohibida mientras se llevara a cabo el evento, pero podría ser necesaria inmediatamente después de que terminara la ronda. Es por eso que era perfectamente natural que un técnico siguiera al participante por todas partes en lugar de esperar en el pabellón. Aún así, no era necesario que entraran a la pista al mismo tiempo, pero Tatsuya caminó junto a Mayumi todo el camino. ¿Miyuki-chan está en la cubierta de observación? Era la primera cosa que dijo mientras caminaban juntos. Fue a ver Icicle Destruction. La pregunta de Mayumi no le hizo pensar a Tatsuya por qué pregunta, sino otra vez esa pregunta. Entonces los dos de verdad actúan independientemente algunas veces. Tatsuya tuvo cuidado de mantener su expresión neutral y no permitir que su descontento se mostrase ante esta respuesta, mientras que Mayumi ya sentía de forma elocuente. Tatsuya se sintió algo abatido. A sus ojos, ¿estamos unidos por la cadera? Su expresión probablemente era de abatimiento completo. Mayumi agitó rápidamente las manos en negación. No, sé que ese no es el caso. Sé que los dos están apartados mientras realizan las tareas para el consejo estudiantil y durante clases, así que, ¿cómo decirlo? Percepción, todo es asunto de percepción. Presidenta, para los magos, percepción es realidad. La humedad elevada y la mirada agobiante hicieron que Mayumi empezara a sudar frío repentinamente. La atmósfera pesada persistió hasta que ambos llegaron a la pista. Una vez que llegaron a la arena, Tatsuya sintió que tendría un impacto negativo en los ánimos, así que a la fuerza dio rienda suelta a sus expresiones. Aún así, cuando Mayumi se quitó su chaqueta refrigerante, una chaqueta deportiva con un sistema de enfriamiento incorporado basado en la termodinámica, la cara de póker de Tatsuya casi se derrumbó. ¿Va a vestir eso en la competencia? Sí.
Mayumi, asintiendo con naturalidad, hizo que Tatsuya sintiera venir un dolor de cabeza. ¿De verdad va a vestir ese uniforme durante la competencia? Es raro. ¿No me queda bien? Le queda perfectamente. ¿De verdad? Gracias por tu cumplido. Mayumi empezó a calentar alegremente, mientras que Tatsuya la observaba detalladamente una vez más para verificar. Sin importar cómo lo viera, sus ojos no le estaban jugando una broma. Una camiseta polo con minifalda podría solo ser descrito como un uniforme de tenis, el cual mostraba más atención a la última moda que a la utilidad competitiva. Inclinarse levemente haría que el vestido se moviera y revelara el fondo del mismo. Crowball era un deporte físicamente demandante. El dispositivo de tiro usado comprime aire para disparar una bola de 6 centímetros de diámetro de baja elasticidad, la cual eran lanzada por los jugadores al lado contrario por medio de raquetas o magia. Cada ronda duraba 3 minutos en una pista cubierta dentro de una caja transparente. Cada 20 segundos, otra bola sería introducida para un total de 9 en la parte final, dejando a los jugadores sin tiempo de recuperar la respiración. Los participantes visten camisetas y shorts, aunque algunos optan por usar coderas y rodilleras para que ayuden con los saltos. Si solo se empleara magia, no habría necesidad de usar o vestir equipo protector, aunque los participantes que no emplean una raqueta usan más equipo protector en la cancha. Por lo general, nadie vestiría un atuendo que dejara las extremidades expuestas. De nuevo, considerando de quién se habla aquí, su diccionario probablemente no contiene la palabra imposible. Tatsuya llegó a esta conclusión después de un momento de observación y aceptó esta faceta de la realidad. Tatsuya-kun, no estarás pensando en algo descortés, ¿verdad? No me atrevería. ¿No necesita una raqueta? La aguda acusación forzó a Tatsuya a eludir el asunto rápidamente y adoptar un tono más formal para cambiar de tema. Sí, este es mi estilo usual. Por un momento, Tatsuya pensó que se refería al estilo de uniforme de tenis, pero Mayumi obviamente se refería a un estilo que solo se apoyaba en magia. ¿Qué CAD va a usar? Después de que Mayumi hablara, sacó un CAD especializado con forma de pistola de mano. El revólver era bastante corto, de ahí que fuese comúnmente conocido como el modelo corto, mientras que una minoría selecta se refería a ellos como el modelo civil. El CAD de Tatsuya era un cañón largo, al cual la minoría selecta se refería como el modelo carabina. Los CAD del tipo pistola de mano y rifle están equipados con modificadores de apunte en el cañón. El cañón en realidad era el lugar del retículo de selección de objetivo para el cálculo mágico, las coordenadas relativas para los oídos dentro de la dimensión de la información, que funciona como un sensor de movimiento. Mientras más largo fuera el cañón del CAD, mayor énfasis sería puesto en el modificador de apunte. Por otra parte, para los magos que solo se preocupaban de la velocidad de activación de los CAD especializados y no requerían modificación de apunte, el modelo corto proveía todo lo que posiblemente pudieran querer. Recuerdo que la presidenta por lo general utiliza CAD generalizados. Ese es el caso normalmente, pero solo voy a usar uno esta vez. El comentario de Mayumi fue muy abstracto, pero Tatsuya interpretó correctamente como ya que este concurso solo requiere la magia del individuo, escogí un modelo especializado. ¿Magia de tipo movimiento? ¿O magia de velocidad reversa? Correcto, es double bound. Nota. Veo que la traducción inglesa usó múltiple bound C, que no está tan alejado de ser el término correcto. Double bound igual doble límite, múltiple bound C igual múltiple rebote. Mayumi estaba calentando con cuidado, así que no estaba andándose con rodeos con Tatsuya antes de responder su pregunta. Tatsuya-kun, ¿podrías darme una mano? Por supuesto. Mayumi estaba sentada en el suelo con ambas piernas extendidas y Tatsuya la empujaba suavemente por la espalda. Con prácticamente nada de resistencia, su pecho presionaba contra el suelo. Usando múltiples rebotes para tomar ventaja de los vectores de energía cinética. Pero ¿no tendría un riesgo considerable confiar solo en esta magia? Si las pelotas inelásticas perder el momento con el piso o las paredes, no tendría forma de enviarlas de vuelta al otro lado. Nota. Si quieren entender mejor esta parte, tal vez les interese investigar algo correspondiente a la elasticidad de los cuerpos, balance de energía mecánica y momento e inercia de un cuerpo. Tatsuya pudo sentir algo de calor corporal fluyendo a lo largo de su palma al mismo tiempo que susurraba suavemente una advertencia. Bueno, también preparé otras pocas magias de tipo velocidad, pero nunca recurrí a ella el año pasado. Habló de forma despreocupada, pero esto requería una diferencia significativa en fuerza para alimentar esta confianza.
Una vez más, Tatsuya se dio cuenta que tan increíblemente poderosa era Mayumi comparada con todos los demás. Ahí está bien. Mayumi se estiró a ambos lados unas 4 veces y luego le informó a Tatsuya que podía detenerse. Tatsuya se puso derecho y retrocedió unos pocos pasos mientras que Mayumi cerraba sus piernas y levantaba una mano hacia él mientras lo miraba. En un principio, Tatsuya no estaba seguro de qué era lo que quería Mayumi, pero una vez que se dio cuenta que lo observaba intensamente con una expresión de descontento en aumento, rápidamente captó el mensaje. Se puso frente a ella y tomó su mano extendida. Una mano delicada, suave. Con un suave tirón, Mayumi se puso de pie con facilidad. Gracias. No hay de qué, fue un placer. Tatsuya sintió personalmente que su respuesta fue demasiado cordial, pero por alguna razón Mayumi estaba muy feliz. Qué sentimiento tan refrescante. Ah. Ese comentario salió de la nada. Tatsuya respondió por reflejo y Mayumi sonrió como respuesta. Tengo hermanos mayores y hermanas menores, pero ningún hermano menor. Tatsuya estaba consciente de esto. A diferencia de la familia Yotsuba que estaba envuelta en misterio, la familia Saegusa siempre estuvo en el ojo público. Cada cumpleaños para los niños arrastraba multitudes de invitados para celebrar el evento de forma imponente. Esto simplemente requería una investigación superficial de los miembros de la familia Saegusa, así que no fue muy difícil. Si recordaba correctamente, aparte de 2 hermanos mayores, también tenía un par de hermanas gemelas en 8º grado. Tatsuya-kun nunca me trata de forma distinta, ¿verdad? Personalmente no creo que esté pretendiendo ser demasiado familiar con la presidenta. Alerta de caer en una trampa, Tatsuya respondió cautelosamente, pero Mayumi rió levemente. No me refiero a eso. No te pondrías en guardia contra mí, o agitado, o incómodo, ¿cierto? Ignorando lo primero por ahora, ¿no ocurrirían las 2 últimas solo bajo condiciones que Mayumi hubiera creado por sí misma? Pensó Tatsuya, pero no lo dijo. Me llamas con los honoríficos apropiados, pero en realidad tampoco eres exageradamente educado. Pensé que eras una persona fría, pero aún así cumples mis peticiones egoístas, así que pienso que es así como sería tener un hermanito. Tatsuya abrió bastante los ojos luego de escuchar a Mayumi. Ciertamente, excluyendo su estatura, Mayumi tenía una personalidad muy equilibrada, un lado sorprendentemente femenino y, aunque era difícil de notar, se preocupaba por otros a su manera, así que cumplía los requisitos para ser una hermana mayor a la perfección. Aún así, con toda honestidad, tener una hermana mayor como esa probablemente significaría una vida de estrés. El cielo sabrá, yo solo tengo una hermana menor después de todo. Es verdad. Mayumi sonrió con serenidad mientras miraba a Tatsuya. Esta sonrisa era suficiente para hacer que los demás sospecharan que se había olvidado completamente del concurso. Sumamente incómodo, Tatsuya buscó una oportunidad para escapar. Disculpe, creo que debería revisar el estado de las otras participantes. No es necesario. Desafortunadamente, con la intercesión de un tercero, su plan de escape fue eludido. Ara, Izumin. Saegusa, todavía sigues con tu forma casual de llamar a otros. La persona que parecía combatir una migraña era una estudiante vistiendo el mismo tipo de chaqueta que Tatsuya. Era la estudiante de 3er año del equipo técnico, Rika Izumi. ¿Preferirías Rika-chan? Lo haces a propósito. Olvídalo, solo llámame Izumin. Entonces Izumi-senpai, ¿a qué se refiere con que no es necesario? Tatsuya ya había aprendido la lección. Jugar juegos de palabras con Mayumi era una lucha sin fin. Pasó de largo de la conversación entre Mayumi e Izumi, y se concentró solo en la primera frase. Tatsuya-kun, ve y ocúpate del evento de Saegusa, yo me haré cargo del otro lado. La estudiante llamada Izumi no expresó una actitud favorable hacia la inclusión de Tatsuya en el equipo de ingenieros. Más que ser elitista, su problema muy probablemente se debía al orgullo. Probablemente creía que era capaz de manejar la situación incluso sin la ayuda de Tatsuya. Ya veo, entiendo. En realidad, Tatsuya de verdad quería escapar rápidamente, pero ya que la división del trabajo estaba tan claramente definida, no tuvo forma de hacerlo. Así que asintió sin hacer mayores comentarios. Entonces te lo encargo. Izumi dejó esas palabras como un pie de página y se alejó rápidamente. No es una mala persona. Mayumi exudaba un aura impotente mientras observaba la figura de Izumi alejándose, pero las palabras suaves que dijo en beneficio de Tatsuya entraron por un oído y salieron por el otro. Sea cual sea el curso de acción que haya tomado Izumi y cómo Mayumi trató de defenderla, ambos eran completamente irrelevantes para Tatsuya.
Crowball es un deporte que comparte muchas similitudes con el tenis y el racquetball, pero no existen reglas de servicio. Cada sesión dura 3 minutos con un período de descanso de 3 minutos entre sesiones, con un total de 3 por ronda. La división masculina tiene 5 sesiones. Después de que una señal anunciara el inicio del evento, pelotas eran disparadas por aire comprimido liberadas cada 20 segundos y una ráfaga demencial de pelotas se mantendría hasta la señal de fin. Por lo general, ese era el caso. Sin embargo, el concurso revelándose ante la mirada de Tatsuya no lo era. La oponente de Mayumi la imitaba en que solo escogió emplear magia. Como era de esperar de las participantes que se inscribieron en este evento, tenían un manejo excepcional de magia de tipo movimiento. Su oponente parecía confiar en su movimiento físico para complementar su percepción y apuntar a cada pelota rápidamente con el cat con forma de pistola de mano modelo corto que sostenía con ambas manos. Las pelotas atrapadas en la magia de tipo movimiento cambiaban de dirección antes de caer en su lado de la cancha y volaban hacia la mitad de la pista de Mayumi en un arco no natural, y rebotaba al doble de la velocidad con la que cruzaban la red. Cada pelota. Sin excepción. Mayumi estaba de pie en el centro de la pista y sostenía su cat con ambas manos frente a su pecho. Esta única acción era suficiente para impedir que su oponente marque un solo punto. Visualmente, la distancia era de apenas unos 10 centímetros. Ese era el tanto que las pelotas de su oponente tenían permitido invadir su posición. La magia de Mayumi no hacía ningún ajuste en particular a las pelotas. Tampoco iba a por los puntos ciegos de su oponente, sino que simplemente rechazaba cada pelota, enviándola de vuelta hacia su contrincante. Para cada trayectoria que su oponente alteraba, ella contraatacaba desde cada ángulo con lo que debía ser una magia increíblemente difícil. Aún así, la única que marcaba puntos sin cesar era Mayumi. El puntaje era completamente aplastante con Mayumi impidiendo que la otra marcase un solo punto. Cuando sonó el silbato para el fin del primer período, la oponente de Mayumi cayó impotente de rodillas sobre el suelo. Este movimiento de desmoronamiento reflejó perfectamente la sobrecogedora desdicha de su adversaria. Mayumi parecía estar perfectamente calmada y serena a la vez que empleaba su magia con una facilidad majestuosa, pero sus emociones no eran ni de cerca así de sosegadas. Al escuchar el silbato, no pudo evitar dejar salir un largo suspiro de alivio. Durante este evento, sintió que se dejaba arrastrar en una lucha amarga. No estaba siendo presuntuosa, sabía desde un sentido puramente objetivo que su poder mágico aventajaba por mucho al de su oponente. Mientras pudiera mantener el curso, la victoria estaba asegurada durante la próxima sesión. El problema yace en el par de ojos fijos en ella desde el exterior de la pista. Mayumi estaba acostumbrada a las miradas de otras personas. Desde pequeña, siempre había estado bajo el ojo público. Sin importar que las miradas estuvieran llenas de pura admiración o escondiese oscuridad, celos, u otras emociones puramente negativas, Mayumi lidió con ello como si fuera el mismo oxígeno a su alrededor. No obstante, la mirada que soportó por los pasados 3 minutos no se parecía en absoluto a nada que hubiera sentido antes. Como si cada centímetro de su cuerpo estuviera bajo un microscopio. No se trataba simplemente de alguien viéndola desnuda o algo parecido, aunque eso también era un gran problema por sí mismo. La mirada que Mayumi sentía de él, de Tatsuya, no era algo tan superficial. No solo su piel, sino todo debajo de ella, la carne y huesos que conformaban sus atributos físicos, su consciencia, emociones, sistema de valores, temperamento, hábitos, pasatiempos, las experiencias que la hicieron quien es hasta hoy, el talento y diligencia que llevaba hasta ahora, todo lo que constituía la persona Saegusa Mayumi estaba siendo descifrado y expuesto al aire libre. Este par de ojos hicieron que sintiera un sentimiento desconocido de terror. Esta era la primera vez que Tatsuya observaba el concurso de Mayumi desde tan cerca. Aún así, debió haber observado a las participantes de primer año bajo su cuidado muchas veces durante práctica a esta distancia, y aún así ninguna de las concursantes de primer año se quejó de haberse sentido incómoda. Mayumi creía que ninguna de las jovencitas podría soportar este sentimiento. En ese caso, este estremecimiento no era ni idea suya, o algo que solo ella pudo sentir. Justo ahora, estaba a mitad del descanso de 3 minutos en donde las jugadoras usualmente se limpiarían el sudor con una toalla o tomarían un trago de agua. Desafortunadamente, la bolsa que tenía su toalla y agua estaba a un lado de Tatsuya. Saliendo de la cancha era lo mismo que moverse activamente hacia donde estaba él esperando, donde preparaba una emboscada. Mayumi estaba un poco asustada de abandonar la pista.
Dicho eso, tampoco podía quedarse en la cancha. Aunque no había movido un músculo durante la sesión anterior, definitivamente debería aprovechar la oportunidad y tomar un descanso en este momento. No solo eso, necesitaba reponer líquidos y dirigirse a la próxima pista. No le habría importado si hubiera dejado en shock a los miembros del comité de operaciones, pero con su posición, no podía permitirse preocupar a los estudiantes que vinieron a animarla. Inhaló profundamente y dejó salir toda su incomodidad y preocupación. Olvídalo, las mujeres tienen que ser valientes. Ordenó a sus pies a que empezaran a caminar. Buen trabajo. Frente a su Koua y ofreciéndole una toalla, Mayumi tuvo una sensación de decepción al mismo tiempo que ese terror indescriptible se desvanecía como un sueño. Como siempre, cualquier pensamiento que él tuviera bajo ese semblante fue completamente oscurecido por la cara de póker que incluso ella no podía leer. Este joven le daba una sensación indefinible de terror, pero al mismo tiempo una milagrosa sensación de alivio de que nunca la traicionaría. Su comentario anterior acerca de tener un hermanito fue algo espontáneo con intenciones de molestar a Tatsuya. Aunque fue dicho como una broma, en cierto nivel reflejó los pensamientos reales de Mayumi. Llegó a la conclusión de que tenerle miedo a él era ridículo, así que adoptó una actitud obstinada. No digas buen trabajo aún, el concurso no ha terminado, así que no es tiempo para relajarse. Tatsuya estaba en el equipo representativo, pero no era un participante. Solo estaba trabajando antes y después de las concursantes y simplemente era un acompañante durante los eventos, así que decirle no es tiempo para relajarse era muy extraño, pero Tatsuya no lo mencionó a pesar de haberlo notado. No, ya terminó. Apuntó hacia un asunto más práctico. Ah. La participante del lado contrario es incapaz de continuar y, aun si fuera a entrar a la segunda sesión, definitivamente caerá de rodillas por el cansancio a mitad del evento. Los auxiliares del equipo contrario también están conscientes de esto, así que esta ronda concluirá con su rendición. Mayumi dio la vuelta para hallar a los consejeros tácticos del equipo contrario discutiendo con el panel de jueces acerca de este mismo tema. La participante estaba desparramada sobre una larga silla cubierta de equipos de detección médicos. Agotamiento de Sion debido a continua invocación de magia. Muy probablemente debido a una mala planificación en la asignación de las concursantes. Le faltaba un poco más para ser su oponente, presidenta. ¿Comprendiste tanto así solo con haberlo visto? Mientras pueda verlo claramente. No había forma de que el panel de jueces pudiera escuchar la charla de Tatsuya, pero el momento en que terminó de hablar, el panel anunció que la oponente de Mayumi se había retirado. Aturdida, Mayumi se quedó anonadada sin moverse una pulgada, un lado extremadamente raro de ella que normalmente provocaría una carcajada. Tatsuya no sonrió, simplemente apuró a Mayumi a que empezara a moverse. Regresemos al pabellón. Es mejor revisar su CAD y prepararse para la siguiente ronda. Sí, tienes razón, te lo encargo. Justo ahora, Tatsuya estaba completamente en control de la situación, pero Mayumi no ejerció ninguna resistencia tonta y lo siguió luego de recoger su bolso. Después de que Tatsuya activase el dispositivo de mantenimiento, Mayumi le entregó su CAD y se dejó caer a su lado. No frente a él. Mayumi no vestía su chaqueta refrigerante que se extendía hasta las rodillas, así que todavía seguía en su uniforme de tenis que usó para el encuentro, pero no fue así porque estaba de humor para bromear, sino que Tatsuya ya no la hacía sentir extrañamente helada. Los dos estaban tan cerca que sus hombros podían rozarse entre sí, pero Tatsuya nunca desvió la mirada hacia sus muslos expuestos. Ni Mayumi estaba molesta por ello. Su concentración estaba completamente dedicada al dispositivo de mantenimiento así como a su CAD personal actualmente incrustado en la máquina. ¿No necesitas medir mi estado actual? La duración fue de apenas unos 10 a 15 minutos, así que aun si pudiera reescribir el código, no habría tiempo para probarlo, por lo que tendría sentido tomar tiempo extra en correr las mediciones. Esto ocurrió muy seguido durante su conversación, pero esta vez Mayumi inclinó involuntariamente la cabeza a un lado. De acuerdo a lo que acababa de decir, sonó como si pudiera calcular un estimado completamente independiente de la máquina. ¿Puedes saberlo visualmente? Por supuesto, de seguro la presidenta también lo sabe, ¿verdad? Eso, la presidenta también sabe que mientras existan magos, los mismos pueden darse cuenta si una magia se activó normalmente o si un CAD funciona debidamente sin el uso de máquinas, ¿cierto? Eso lo sé. En cierto nivel, solo estoy un poco más informado. Tatsuya continuó observando el desplazamiento de las cadenas de caracteres.
Mayumi estaba muy interesada en exactamente qué era este cierto nivel, pero no se atrevía a perturbar el trabajo de un ingeniero para saciar su curiosidad. Tatsuya removió el CAD del dispositivo de mantenimiento y apagó el mecanismo antes de inspeccionar el gatillo y el circuito de la secuencia de activación, luego le devolvió el CAD personalmente a Mayumi. Tal como prometió, nunca tocó el código en el interior. Mayumi dejó salir un suspiro de alivio discretamente, pensó que logró ocultarlo, pero Tatsuya vio todo, pero por alguna razón, después de recibir el CAD, envolvió su dedo alrededor del gatillo y colocó el dispositivo en su muslo. Presidenta, eso es un poco desconcertante, ¿podría no apuntar la boquilla hacia mí? Estrictamente hablando, un CAD no tenía boquilla. Los CAD largos con forma de rifle usualmente están equipados con detectores de imagen en el frente que da la impresión de la boquilla de una pistola láser, pero ya sea que fuera un modelo largo o corto, el cañón estaba hecho de metal. Aún así, el diseño general imitaba un arma de fuego de verdad, así que aquellos que eran conscientes del peligro que poseen las pistolas naturalmente se sentirían incómodos apartando la vista del cañón. Ah, lo siento. Tatsuya no estaba seguro de qué tan familiarizada estaba Mayumi con esta situación, pero ella se disculpó y movió su CAD dejando el cañón apuntando hacia sí misma. Yo debería ser quien pida disculpas por preocuparla con tales trivialidades. Por favor no te preocupes, son modales básicos después de todo. Entonces, ¿qué tal? La pregunta de Mayumi fue una vez más sobresimplificada, pero Tatsuya no tuvo problemas en descifrar su significado críptico. Sentí que la calibración fue muy bien ejecutada. No hay sobrecarga en el procesador, tampoco características innecesariamente únicas, fue un trabajo muy bien hecho siguiendo estrictamente las reglas. Hubo un énfasis excesivo en la estabilidad que lleva a una secuencia de activación más intrincada en ciertas áreas, pero tomando en consideración el poder mágico de la presidenta, diría que todo es digno de elogio. Como sea, no era momento para las adulaciones innecesarias o buscarle tres pies al gato, así que Tatsuya pronunció esta evaluación sin rodeos. Respondió esta pregunta con su mirada todavía observando la secuencia de activación en el dispositivo de mantenimiento, así que cuando se dio la vuelta, descubrió a Mayumi en un profundo estado de pena. ¿De verdad? Jejeje, eso me hace increíblemente feliz. Los extremos de sus ojos estaban teñidos de rosa a la vez que desviaba levemente la mirada con una sonrisa tímida. Comparada con sonrojarse notoriamente, esta reacción fue incluso más incómoda. ¿De verdad? La razón de que Tatsuya haya hecho esta pregunta se debía a que honestamente no supo cómo responder, pero la cuestión real merodeando en el fondo de su corazón era que Mayumi ya debería haberse hecho inmune desde hace mucho a escuchar un elogio así a diario. Ciertamente, recibir elogios de alguien que usualmente escatima en darlos, no es algo por lo que valga la pena estar feliz. Tatsuya no creía que fuera un adulto completamente maduro. Desde un punto de vista objetivo, sentía que todavía era un niño inmaduro. Dicho eso, la valoración de Mayumi lo hacía uno de los miembros marginales de la sociedad incapaz de fingir cortesía, con lo cual estaba completamente en contra. Puedo ser tan cortés como cualquier otra persona. Sin embargo, la réplica de Tatsuya solo consiguió una dulce sonrisa de Mayumi que claramente vio a través de su subterfugio. ¿Entonces estabas siendo simplemente cortés hace un momento? No, no lo estaba. La sonrisa encantada de Mayumi le dio a Tatsuya por el lado equivocado, pero continuar con esta conversación no tenía ningún propósito práctico. Además, no había razón de que pudiera responder en primer lugar. Sereno, Tatsuya aceptó tranquilamente la sonrisa de Mayumi. Entre la competición de las 9 escuelas, Crow Ball era el evento con la mayor cantidad de encuentros este día. En términos del número neto de encuentros, Monolith Code era uno de otros 6 deportes que tenía la mayor cantidad de partidos. Crow Ball y Cycle Destruction cada uno tenía 5, pero Monolith Code y Cycle Destruction estaban repartidos en 2 días, mientras que Crow Ball tenía que finalizar los 5 encuentros en la mitad de un día. El tiempo designado era corto, pero la naturaleza del evento y el hecho de que cada sesión durase 3 minutos con una invocación mágica casi continua sin oportunidad de tomar un descanso combinados, creaba una situación que de ninguna forma era menos ardua que los otros eventos. Siendo así, cómo medir el uso del poder mágico era absolutamente vital para hacerse con el oro en este evento. La meta era, por supuesto, conseguir 2 victorias consecutivas. Durante la competencia, los jugadores no trataban de enviar de vuelta todas las pelotas al azar, sino tomar en cuenta qué disparos deberían ser permitidos para anotar para poder marcar su propio ritmo.
Mayumi, quien podía canalizar su magia durante toda la sesión, era sin duda una rareza en esta situación. Aún así, Mayumi no atacaba y simplemente confiaba en su fuerza en batalla. También adoptaba estrategias por su propia cuenta. 2 victorias consecutivas eran absolutamente obligatorias, esto prevendría que las personas dijeran: espera, ¿no estuvo guardando su poder para la victoria? Escoger magia que no calzaba con ese evento para solamente hacer que las pelotas rebotasen de vuelta, era para evitar el cansancio de replicar magia continuamente, además impedía que las personas reclamasen que ella en realidad no está racionando su poder mágico, ¿verdad? Debido a estas razones, su filosofía en batalla era ir con todo desde el principio sin siquiera dudarlo. Aún así, cuando empezó la segunda ronda, fue golpeada por una rara sensación de confusión. Su estado era excelente. Justo igual que antes, ya había terminado la mitad de la ronda con su oponente incapaz de marcar un solo punto durante el primer encuentro. Su confusión provino de una razón completamente opuesta. ¿Cómo? Cierto, gracias a que su oponente se retiró de la primera ronda, tuvo más tiempo de descansar que lo normal. Aún así, se trataba de un cronograma muy apretado con 4 rondas en la mitad de un día. Por lo general, su estado físico y mental gradualmente se desgastaría por el cansancio, pero sin duda no mostraría una mejora tan marcada que incluso ella pudiera notar. Entonces, debe haber otra razón detrás de esta circunstancia altamente inusual. Mayumi solo pudo pensar en una posible explicación. Tan pronto sonó el silbato de finalización, Mayumi decidió interrogar a su pérfido Kourai. Tatsuya-kun, pensé que dijiste que no alteraste la secuencia de activación. Fue completamente lo opuesto de cómo había terminado la primera ronda. Tan pronto los jueces confirmaron el fin del round, Mayumi se abalanzó hacia donde estaba Tatsuya en los exteriores de la pista. La mirada acusatoria de Mayumi tomó a Tatsuya por sorpresa, pero aún así respondió de forma tranquila. Nunca toqué la secuencia de activación, y no debería haber ningún problema en el desempeño, a menos que haya notado algo malo. Mentiroso. Mayumi apuntó su dedo a la nariz de Tatsuya, todo su cuerpo se agitaba como si estuviera a punto de dejar salir un sonido quebrarse. La eficiencia de la construcción mágica fue significativamente más alta y, ya que no hubo tiempo de cambiar el hardware, la única posibilidad es que tú hayas alterado el software. Entonces el coeficiente de eficiencia no fue más bajo, sino más alto. La pregunta claramente aturdida de Tatsuya paró los bríos de Mayumi. Eso es verdad, pero habría sido otra historia por completo si la eficiencia hubiera disminuido, pero Mayumi finalmente se dio cuenta de que su actitud fue completamente ridícula para alguien quejándose de que su desempeño había mostrado una mejora marcada. Como sea, ¿por qué no toma asiento primero? Con una expresión confundida aún, Tatsuya le pasó una toalla, la cual Mayumi aceptó incómodamente antes de sentarse con una mirada de consternación en su rostro. El coeficiente de eficiencia se elevó muy probablemente debido a que fue eliminada la basura. Tatsuya se sentó medio cuerpo lejos de Mayumi y no la miró al mismo tiempo que la tranquilizaba. No bromees conmigo. Estuve observándote todo el tiempo. No retiraste el cat para limpiarlo, ni usaste ningún líquido limpiador, ¿correcto? Dijo Mayumi enfurruñada, pero Tatsuya respondió con paciencia. No, no estuve limpiando el hardware, estuve removiendo el software innecesario. El desempeño del CAT también era afectado por la condición mental del usuario. Si el usuario no confiara en el ingeniero, entonces obviamente tendría un impacto negativo en el desempeño del CAT. Ya que actuó sin avisar antes, lo que significaba que no fue a través de la fase de consentimiento informado, Tatsuya sintió que era innecesario dar una explicación a profundidad. El CAT de la presidenta tenía archivos de sistema que quedaron de anteriores versiones del sistema operativo, así que los eliminé. Aunque los anteriores archivos de sistema raramente acumulan archivos basura, eso no significa que sean completamente removidos tampoco. Al eliminar por completo aquellos archivos, el desempeño del CAT puede ser mejorado unos cuantos puntos porcentuales. Sin embargo, por lo general no daría como resultado una mejora notable de inmediato, de ahí que no le haya informado de antemano. Esto solo muestra que los sentidos de la presidenta son tan refinados y que yo fui demasiado imprudente. Ah, eso. Si eso es todo, entonces no te preocupes. La exagerada inclinación y disculpa de Tatsuya hicieron que Mayumi moviera rápidamente las manos de un lado a otro. En ese caso, esto también muestra que Tatsuya fue diligente en todos los aspectos, así que debería ser yo quien se disculpe por sospechar de ti en primer lugar. Cuando Tatsuya levantó la cabeza, Mayumi también estaba inclinada hacia él en disculpa.
Tatsuya no pudo evitar notar que tan rápido era capaz de cambiar de ánimos. Entonces, vamos a terminar esta conversación aquí. También sintió que ella era alguien que podía admitir rápidamente sus propios errores. Tienes razón. Debe ser la compostura nacida de la madurez. Entonces, Tatsuya-kun aún así, no era como si lo hubiera dejado de lado. ¿Sí? ¿Qué? ¿El método de calibración o lo llamas limpieza de basura? ¿Podrías enseñármelo más tarde? No había ninguna intención negativa o algo parecido. No hay problema, pero por favor concéntrese en su siguiente encuentro. Por supuesto, déjaselo a One-san. En esta etapa, elegir adoptar una actitud de hermana mayor podría hacer sonreír a cualquiera. Y así, Mayumi impidió completamente que su oponente marcase un solo punto. Ganando todos los encuentros 2-0 sin anotar un solo punto y tomando posesión de la corona de Crowball femenino. Y Cycle Destruction, también conocido simplemente como golpeo de pilar, se llevaba a cabo en una arena externa que tenía 12 metros de largo por 24 de ancho. El campo estaba dividido en dos mitades, cada una con 12 pilares de hilo de 1 metro de diámetro y 2 de alto, obteniendo la victoria al destruir primero todos los pilares del campo contrario. Gracias a esto Cycle Destruction requería preparación a escala masiva. Requiriendo centenares de enormes pilares de hielo que necesitaban mantenerse congelados durante el calor del verano, esto limitaba enormemente el número de arenas, incluso con el apoyo completo del ejército. Debido a los límites de la producción de hielo, la competición de las 9 escuelas solo podía permitirse preparar 2 arenas para la división masculina y femenina, con un total de 4 arenas. Cada uno de los dos sitios tenía 12 encuentros en la primera ronda y 6 en la segunda para un total de 18, el cual era el límite máximo para un día. Como sea, esta es una prueba que consume enormemente poder mágico. Si llevan a cabo todos los encuentros en un día, muchos jugadores no podrían lograrlo. Para un concurso de eliminación simple en el segundo día, hay un intervalo extremadamente corto entre cada encuentro. De ahí que exista cierta verdad en decir que Cycle Destruction lo ganan aquellos con la mayor resistencia. Tatsuya instruía los detalles mientras quien escuchaba y asentía era Shizuku. Miyuki también estaba presente, pero si su hermana fuera la única ahí, entonces Tatsuya no tendría que explicarlo en este momento en particular. Los tres no estaban en los asientos de la audiencia, sino en el área de trabajo auxiliar. Su meta era observar el encuentro de Kanon desde una proximidad cercana para tener una experiencia de primera mano de cómo era el concurso. Kanon estaba ocupada discutiendo los detalles finales con Isori, así que no era un buen momento para interrumpirlos. Todos fueron a ver el concurso de Crowball masculino. Sayaka vino a animar a Kiriara, Erika eligió acompañarla y arrastró a Mizuki al grupo, entonces Mizuki invitó a Mikiko a que las acompañara, finalmente terminando en Mikiko arrastrando a Leo. Y así fue. Después de escuchar el reporte de Miyuki, Tatsuya mantuvo un sentimiento de qué grupo tan artero. En cuanto a quiénes de ellos eran arteros, es mejor dejar ciertas cosas sin decir. Kanon finalmente entró al escenario. Había 2 plataformas que se elevaban 4 metros en los 2 extremos de la arena. Los participantes tenían que usar magia para defender los pilares de su propia mitad de la cancha mientras destruían simultáneamente los de su oponente. Después de ingresar a la arena, todas las restricciones de seguridad mágica eran removidas, así que era públicamente reconocido como el concurso más intenso de todos los concursos mágicos. Shiba-kun. Después de ver a Kanon dirigirse a la plataforma, Isori volteó para saludar a Tatsuya con la mano. Vamos. Isori invitó a Miyuki y Shizuku, quien trajo a Tatsuya con ellas. Detrás de las plataformas donde estaban de pie las participantes, había un piso especial de observación para el personal de apoyo. Aquí, había varios dispositivos responsables de monitorear la condición física de los concursantes así como una enorme ventana para ver la competencia. ¿Cuál es el estado de Chiyoda-senpai? Tatsuya sintió que era de mala educación quedarse callado, así que aportó una pregunta para romper el hielo. Está muy motivada, al punto que estoy un poco preocupado de que esté demasiado exaltada y pierda el ímpetu para los encuentros de mañana. Con una sonrisa en su rostro, Isori respondió la tradicional pregunta de Tatsuya. No había rastro de incomodidad en su rostro. Escuché que Senpai ganó la primera ronda en el tiempo más rápido jamás registrado. Bueno, esa es la personalidad de Kanon. En verdad espero que sea un poco más prudente, para que así los que la observan puedan relajarse de alguna forma. Tatsuya estaba muy interesado en la sonrisa y respuesta amarga de Isori.
Estuvo acompañando a Miyuki toda la mañana, así que por supuesto se perdió de la primera ronda en la mañana. Solo supo que Kanon ganó el primer round usando la menor cantidad de tiempo posible. Dicho eso, aunque el tiempo del encuentro fue muy corto, una buena cantidad de sus propios pilares habían caído. Está empezando. La suave voz de Shizuku apremió a Tatsuya a dirigir su mirada de vuelta a la arena. Con el estridente sonido del silbato de inicio, la tierra crujió. Mine Génesis. Nota. El nombre original es Hiraigen, o Mina, terrestre, original / principio, así que Mine Génesis. Mina Génesis, calza a la perfección. No era un campo minado, sino Mine Génesis. La escena ante los ojos de Tatsuya lo forzó a pronunciar su nombre. La versatilidad y rapidez eran las mayores ventajas de la magia moderna. No obstante, los magos también son humanos, así que hay campos en los que se especializan o para los que no son aptos. Ya que el talento mágico es heredado, los lazos sanguíneos dentro de una familia naturalmente compartirían aptitudes similares hacia ciertos campos de la magia. La familia Yotsuba, con cada uno de sus miembros destacándose en un área única, era una notable excepción. Con las familias influyentes, además del nombre individual de cada una, los miembros que compartían una notable habilidad generalmente compartían un segundo nombre también, casi como un título especial. Algunos de los más famosos incluían Phalanx de la familia Joumonji. Rupture de la familia Ichihou. La familia Saigusa no tenía un sistema en el cual destacasen, así que irónicamente eran referidos como Omnipotent. Nota. De nuevo, Phalanx, Rupture y Omnipotent son nombres que están en japonés, pero tomé prestado los términos en inglés. Los originales son Tetsubeki, Bakuretsu, Banou. La familia Chiba era conocida como Magic Swordman, este título se refería más a sus habilidades y técnicas que a un talento único que poseyera la familia, pero aún así era usado para referirse a esta familia como un todo. La familia Chiyoda era conocida como Mine Génesis. Los magos de la familia Chiyoda se especializaban en el uso de magia sistemática de oscilación de materia sólida de largo alcance, particularmente cuando se trataba de usar magia de temblor terrestre. Polvo, roca, arena, cemento, cualquier material era irrelevante. Una oscilación poderosa podía aplicarse mientras la materia sólida fuera reconocida como la superficie terrestre. Esta era la verdadera cara de la especialidad de la familia Chiyoda Mine Creation, con el título de esta familia derivada de Mine Creator igual Mine Génesis. El campo opuesto sufrió vibraciones verticales que corrieron perpendiculares respecto al epicentro, con dos pilares de hielo colapsando cada vez. Su oponente trataba de contrarrestar con magia de tipo movimiento de tensión forzosa en un esfuerzo por reducir cualquier movimiento en el objeto, pero Mine Génesis continuó cambiando de objetivos a una velocidad que su oponente fue incapaz de igualar, así que para cuando 5 de sus 12 pilares habían colapsado, su oponente abandonó toda idea de defenderse y se concentró solamente en el ataque. ¿Ah? ¿Qué? Interrogación de cierre. Tatsuya y los demás expresaron su conmoción de formas distintas, mientras que Isori mostraba una sonrisa mordaz a un lado. Mientras observaba a los pilares en su lado colapsar sin ninguna resistencia, negó con la cabeza impotentemente. ¿Debería elogiar a Kanon por ir con todo, o criticarla por ser demasiado precipitada? Su metodología gira en torno a tirar a matar antes de ser noqueada. No, bueno, difícilmente siento que esta sea la estrategia errónea. Su oponente había cambiado de defensa a ataque, y su resistencia disminuyó considerablemente. Para cuando el número de pilares en su lado se redujo a 6, Kanon ya había hecho colapsar todos los pilares en el territorio de su oponente. Victoria. Kanon sonrió ampliamente mientras mostraba una señal de victoria a la vez que descendía de la plataforma. El objetivo de su sonrisa era, por supuesto, Isori. El rostro de Isori simplemente dijo ¿qué voy a hacer contigo?, pero mostraba la misma sonrisa. ¿Cómo debería describir esto? Una pareja tal para cual. Miyuki estaba renuente a dar su opinión, pero Shizuku no tuvo el más mínimo reparo en hacerlo. Ustedes dos deberían decir que ellos se comprenden el uno al otro a la perfección. Al escucharlas a las dos, Tatsuya sonrió irónicamente por una razón completamente diferente. Aún así, Tatsuya también reconoció que eran una pareja tal para cual. Los dos tenían muchísima sinergia. La participante y el auxiliar, aunque no estuvieran juntos en el escenario, ambos peleaban como uno solo. Aún así, pensó Tatsuya. Si era un par con tanta sinergia, ¿sería Isori capaz de cumplir con sus deberes al máximo cuando estuviera emparejado con otros concursantes? Había 40 jugadores y solo 8 técnicos.
En promedio, cada técnico era responsable por 5 participantes. Tatsuya estaba a cargo del equipo femenino de primer año, pero aún así eran 6 personas, 7 si cuentas la adición improvisada en la mañana. Una vez que se forjaba un intenso lazo emocional con un concursante en particular, ¿podrían dar todo de sí con los demás concursantes? Tatsuya también enfrentaba este dilema. ¿Realmente daría todo de sí para Shizuku Onoka de la misma forma que lo haría por Miyuki? Shiba-kun, ¿qué ocurre? No, no es nada. No es como si pudiera preguntar de verdad a Isori algo como trabaja tan duro para cada participante. Tatsuya respondió de forma completamente normal y distraída para arreglárselas con la pregunta de Isori. Después de asegurar su avance a la tercera ronda, Kanon y compañía, con Tatsuya, Miyuki y Shizuku demetidos, regresó al pabellón muy animada, solo para fruncirse ante la adusta atmósfera que invadía el campo. ¿Qué pasó? Isori preguntó a Suzune, quien probablemente era la única que mantenía su actitud de siempre. Suzune dio la vuelta para revelar una expresión aún más seca que lo normal. Crowball masculino no fue como se esperaba, estamos recalculando las probabilidades en este momento. Las posiciones en la competición de las 9 escuelas eran determinadas por el puntaje agregado de cada evento. El primer lugar recibía 50 puntos, el segundo lugar 30, y el tercer lugar recibía 20 puntos. El cuarto lugar terminaba en Speech Outing, Battle Board, y Mirage Bat produciendo 10 puntos. Crowball y Cycle Destruction solo recompensaban con puntos a los 3 mejores, así que los 3 equipos que eran eliminados en la tercera ronda recibían 5 puntos cada uno. En cuanto a Monolith Code, el primer lugar recibiría 100 puntos, segundo lugar 60 puntos, y el tercer lugar solo conseguiría 40 puntos, lo cual lo hacía el evento más grande en términos de puntaje. La mitad de los puntos de la división de novatos sería añadida al total. Este era el detalle de la puntuación para la competición de las 9 escuelas. Cualquiera que no estuviera entre los 4 o 6 mejores no recibiría puntos, así que incluso el primer lugar estaría fuera de cuestión, conseguir el segundo a cuarto lugar seguía siendo valioso para marcar puntos para competir por la victoria total. De acuerdo a este desglose, avanzar con tantos jugadores en tantos concursos como fuera posible hasta la etapa de eliminación simple a la fase de duelo era una de las claves para la victoria. No va como era de esperar significa los jugadores fueron eliminados durante la primera, segunda y tercera ronda. Preguntó Isori con temor aunque la voz que le respondió fue muy indiferente a cambio. Aunque ganamos el derecho a competir el año que viene, este resultado fue totalmente inesperado. La voz era bastante indiferente muy probablemente debido a que la persona siendo preguntada fue conmocionada duramente por las noticias. Comparado con los otros eventos, la alineación de Crowball de varones ciertamente carecía de poder de ataque. A pesar del hecho de que no poseía unas como en Speech Outing, Crowball, y Battle Board femenino o el próximo y Cycle Destruction masculino, quien tenía la victoria asegurada, seguían teniendo talento suficiente para competir por el primer lugar. La división de novatos es un poco difícil de estimar, pero basados en nuestra tendencia actual, si Battle Board de mujeres, y Cycle Destruction de varones así como Mirage Bat y Monolith Code obtienen todos el primer lugar, seguimos estando a salvo. Un estudiante de 2º año del equipo de consejería táctica dio el reporte. Tatsuya, quien solo estaba escuchando como un espectador, sintió que esta brecha era un poco alta. Incluyendo los eventos de hombres y mujeres, querían reclamar el primer lugar en 4 de los 6 programas restantes en la división oficial. Se podía confiar en Katsuto y Mari para ganar el oro en sus respectivos eventos, pero basados en estos cálculos, si fuera a ocurrir algún accidente, correrían el riesgo de que la moral alcanzara un punto de quiebre. Aún así, no era algo de lo que tuviera que preocuparse Tatsuya. Probablemente estaba pasándose de sus límites preocupándose de estas cosas. Comparado con el puntaje, Tatsuya personalmente estaba más preocupado de algo más. Kiriara participó en el evento de Crowball masculino. Ciertamente, Kiriara tenía un lado impetuoso, pero también un fuerte sentido del deber. No se deprimiría por este resultado, ¿verdad? Después de que los eventos del día llegaran a su fin, Tatsuya encontró a Kiriara cerca del área de descanso del hotel a poco de anochecer. En apariencia, se veía perfectamente normal. Sayaka estaba sentada al lado de Kiriara. Este se esforzaba mucho en mantener una apariencia risueña, pero Tatsuya pudo darse cuenta a simple vista que estaba forzando una sonrisa. Kiriara-senpai, gracias por su duro trabajo. Ah, pero si es Shiba.
Por supuesto, Tatsuya pudo haber elegido pasar de largo por el área de descanso sin decirle una sola palabra, pero no lo hizo. Fui eliminado rápidamente en la segunda ronda, y de una forma bastante miserable encima de todo. Definitivamente estaba haciéndose el fuerte, pero se recuperaba más rápido de lo que Tatsuya había sospechado. Quizás los atletas estaban más acostumbrados a la victoria y a la derrota y eran más resistentes cuando se trataba de lidiar con la amargura de la derrota. Tatsuya siempre perdía cuando intercambiaba golpes con su maestro, así que no tenía ninguna experiencia verdaderamente competitiva, y solo podía confiar en la lógica para explicar esto. Era incapaz de juzgar si este era un momento apropiado para ofrecer palabras de confort, así que eligió hablar con la verdad. Senpai tuvo la mala fortuna de enfrentar a las de la tercera preparatoria, quien era el favorito para ganar el evento en la segunda ronda, y solo perdió un gran total de 8 puntos después de perder 3 de 5 encuentros. Esto agotó al jugador favorito y fue rápidamente eliminado en la tercera ronda, así que fue una victoria pírrica para él también. Nota: victoria pírrica se refiere a una victoria lograda a costa de grandes sacrificios, con 0 resultados al final. Tú sí que eres un tipo que habla sin rodeos. Tatsuya nunca se molestó en endulzar la derrota y dio un análisis frío que no se acercaba ni de cerca a dar ánimos, pero Kiriara no estaba molesto. ¿Nunca pensaste que estaría deprimido? El tono y expresión de Kiriara eran más de burla que algo más. Sí, pero no pude pensar en nada que pudiera consolar. La escena se mantuvo en completo silencio por unos pocos segundos. De repente, Kiriara estalló en carcajadas. Y estaba riendo al punto de doblarse sobre el sofá. Lo suficiente como para desconcertar a Sayaka a su lado. Tatsuya continuó observándolo sin ninguna expresión. Shiba, realmente eres un tipo interesante. Por lo general, ahora sería el momento para mostrar una expresión completamente incómoda y pasar de mí rápidamente pretendiendo no verme, sin tomarse el tiempo de sentarse y hablar de verdad. Esa opción, pasar de largo a propósito, también estuvo en consideración, pero Tatsuya creyó que pasar sin decir palabra no era lo suficientemente cordial. Sin embargo, esta vez parecía que Tatsuya estaba siendo un entrometido. Tatsuya se dio cuenta de que no debería tomar en consideración siquiera qué tan cordial fue, ya que no cuadraba con su personalidad, pero aún así, me siento muchísimo mejor gracias a ti. Ya que dijiste que fue una victoria pírrica, entonces así debió haber sido. Esto muestra que aún tengo mucho potencial. Parece que ese no era el caso. Ya sea que Kiriara verdaderamente lo creyera o no, era irrelevante. De la misma manera, ya sea que este resultado verdaderamente fuera o no lo que Tatsuya esperaba, también era irrelevante. A pesar del resultado cayendo en una duda considerable, las tareas básicas del personal no cambiaron mucho. Los responsables de los trabajos y mandados extraños podrían decir lo contrario, pero ya que Tatsuya era miembro del equipo técnico, los mayores de la primera preparatoria no eran tan tontos como para darle trabajo en asuntos mentales y correr el riesgo de poner en peligro sus obligaciones originales. Después de prepararse para la división de novatos dentro de 2 días, chequear 2 veces las condiciones físicas y mentales de las participantes bajo su cuidado y correr una prueba final de compatibilidad para los CAD, el cronograma de trabajo de hoy llegó a su fin. Tatsuya recibió un enorme paquete de correo en la recepción del hotel y regresó a su propia habitación. Aún no era hora de cenar. Todavía había tiempo de sobra, así que optó por probar el ítem dentro del paquete. Le dio un vistazo al reloj para verificar cuándo abriría el comedor. Todavía había un intervalo significativo de tiempo hasta que tuviera que reunirse con Miyuki. Tatsuya desenvolvió el paquete y miró los contenidos. Esto era algo que pidió a la tercera división de desarrollo de KD4 Leaves Technology a tempranas horas en la mañana. Los componentes eran universales, la forma sumamente simple, y ensamblados al punto que un dispositivo de construcción automático podría hacer el resto con solo leer el manual. Aún así, el hecho de que esto pudiera ser ensamblado y enviado dentro de 12 horas era bastante impresionante. Espero que Usuyama-san no esté forzándose de nuevo. ¿Debería decir forzándose, o forzando a sus subordinados? Tatsuya pasó por grandes dolores de cabeza recordándoles que este artículo era en parte por curiosidad. A pesar de ello, no podía regresar el tiempo de verdad, así que hacer alboroto por esas cosas era inútil en este punto. Después de abrir el paquete y darle una mirada al interior, halló un sello de combinación alrededor de un contenedor delgado y largo. Este maletín generalmente era usado para transportar CAD con las dimensiones de un rifle. Tatsuya digitó el código de siempre. Había una espada dentro de la caja.
El ítem que Tatsuya sacó de la caja tenía una apariencia externa de una espada larga con una empuñadura mejorada. El largo total era de 70 centímetros, y 50 centímetros sin el mango, esa era la forma que tenía. No había sable. No se refería a la carencia de filo, sino al hecho de que esta herramienta nunca fue forjada para ser una espada. El significado literal de las palabras parecía paradójico, pero una mejor descripción sería un bokken metálico forjado para parecer una espada larga. O quizás era una vara delgada con una empuñadura añadida. Este artículo simplemente no era una vara ordinaria. Después de empujar el botón de activación con el pulgar y elevar la entrada de Sion, un sentimiento familiar cruzó la mano de Tatsuya. Este ítem era de la misma especie que el bastón de policía de Erika, en que era un arma que ocultaba un CAD. La utilidad estaba aún más restringida que un CAD especializado, y solo podía proveer una secuencia de activación. El CAD de Erika era un modelo especializado que conservaba la capacidad de cambiar de habilidades. En comparación, este era un CAD especializado que solo tenía una función, haciéndolo un prototipo para CAD integrados armados. Tatsuya midió la distancia a la pared y calculó el tiempo que debería tomar un balanceo de prueba cuando alguien tocase la puerta. El tiempo perfecto hizo que Tatsuya riera bajito a la vez que colocaba el prototipo sobre la mesa. Había algo de tiempo hasta la hora de encuentro, pero dado que las presencias al otro lado de la puerta no trataban de ocultarse, supo que sus amigos habían venido a llamarlo. Y este prototipo calzaba a la perfección con ese amigo. En lugar de probarlo él mismo, sería mucho más interesante hacer que ese tipo lo manejara, pensó Tatsuya mientras abría la puerta. Oni-sama, ¿es un buen momento? La líder y la que habló primero fue su hermana menor. Tatsuya abrió bien la puerta, él hizo señas para que todos entrasen. Erika, quien siguió a Miyuki, estaba tan cerca que las dos casi se tocaban. A continuación, Onoka, Shizuku, Mizuki, y Leo entraron, con Mikiko en la retaguardia. En lugar de decir las damas primero, sería más apropiado decir que entraron según su jerarquía. Aún así, aunque era una habitación doble por el bien de almacenar equipo, seguía estando apretado con tantas personas reuniéndose a la vez. No bastaba solo con las sillas y la cama, alguien incluso tuvo que sentarse en la mesa, la cual estaba ordenada y pulcra, así que Tatsuya no tuvo quejas. Erika fue la que se sentó sobre la mesa, así que por supuesto fue la que se dio cuenta de la espada sobre ella, y naturalmente despertó su interés. Tatsuya-kun, ¿esa es la réplica de una espada? Excepto que se parece más a una espada. Negativo. ¿Entonces un fuete de hierro? Negativo también. No creo que los samurái de este país usaría armas como fuetes de hierro. ¿Quién usa el término samurái en esta época? ¿Entonces qué es? Ah, ¿es un ouki? Erika le dio la vuelta y examinó ambos lados, preguntando nuevamente luego de notar el gatillo en el mango. Correcto, para ser precisos, es un CAD integrado armado, comúnmente conocido como dispositivos de cálculo armados. El CAD está específicamente afinado para usar solo un tipo de magia, que podría ser usado también como un arma de combate de corto alcance que usa la magia anterior. La razón por la que Erika hizo este sonido no se debía a que los CAD integrados armados fueran increíblemente raros, sino porque era la primera vez que veía uno en forma de espada. Erika no era la única mirando la espada en su mano, Onoka y Shizuku la observaban con profundo interés. Miyuki reveló una expresión de así que de eso se trataba, claramente porque recordó la conversación de la noche anterior. Ni Mizuki ni Mikiko expresaron interés alguno, probablemente porque preferían los objetos familiares más que los materiales extraños. Tatsuya miró a la otra persona de pie a un lado y sonrió traviesamente al mismo tiempo que tomaba el prototipo de las manos de Erika. Leo. Y se lo lanzó a Leo, quien estaba de pie a un lado con su rostro viendo hacia otra parte. ¡Wow! Tatsuya, ¿no es eso peligroso? En realidad, Leo moría por darle una probada, pero fingió desinterés debido a su actual guerra fría con su némesis. Erika, así que aunque por fuera estuviera nervioso, tomó con entusiasmo la empuñadura de la espada. Tatsuya ignoró por completo su protesta y le mostró una sonrisa retadora. ¿Quieres probarlo? Yo. La boca de Leo cambió a una amplia sonrisa burlona. A un lado, Erika mostraba una expresión de este tipo es fácil de leer, a lo cual Tatsuya le dio una simplemente mirada antes de dirigir de nuevo su atención hacia Leo. Este dispositivo de cálculo armado fue creado para fusionar una arma de golpe con la magia fortificadora que Watanabe-senpai usó durante el evento de Battle Board, con la hoja sirviendo también como un arma de corte después de ser reforjada, así que creo que va contigo a la perfección.
¿Entonces hiciste esto, Tatsuya? Sí. Espera un momento. Mikiko se metió en la conversación de Leo y Tatsuya. Inicialmente, tuvo una expresión apática, pero estaba prestando atención a toda la conversación. El evento de Watanabe-senpai fue ayer, así que, ¿hiciste esto en un día? No parece un producto amateur. Los componentes en sí son todos comunes y corrientes. La cubierta también es de una aleación genérica, así que no hay materiales especiales involucrados. Pero aún así no es algo que pudieras forjar a mano, ¿verdad? No debiste haber tenido tanto tiempo de sobra. Por supuesto, solo ideé el diseño, luego hice que una fábrica conocida construyese esto usando dispositivos de ensamblaje. Miyuki escuchó toda la conversación y cuando oyó el término fábrica conocida, casi estalla en carcajadas. Afortunadamente, preparaba varias fachadas regularmente para ocasiones como estas, así que no llamó ninguna atención hacia ella o su hermano. Entonces Leo, ¿quieres probarlo? Las palabras de Tatsuya eran como los dulces susurros del demonio Mefistófeles. Aunque sabía que estaba tramándose algo, la tentación era irresistible. Bien, seré tu conejillo de indias. Cayó. El suave murmullo de Shizuku reflejó sucintamente los pensamientos internos de todos. A continuación, Tatsuya sacó un HMD con espejos refractarios y un altavoz incorporado. Este es el manual de instrucciones. Viendo el HMD enfrente de él, Leo pareció no comprender las palabras de Tatsuya mientras un signo de interrogación se alzaba sobre su cabeza. Dale una mirada, ahí está grabado el manual de usuario para el dispositivo de cálculo armado. Este objeto que Tatsuya le entregó, más parecido a lanzárselo, parecía tener archivos de imágenes y sonido almacenados, lo que incluía el manual de instrucción del CAD integrado armado. Leo dejó salir una expresión de ahora entiendo y aceptó el HMD de las manos de Tatsuya. Esto cuenta como un dispositivo terminal virtual, ¿cierto? Onoka, quien hizo la pregunta, no era la única que se preguntaba esto. Los dispositivos de información virtual poseían daño considerable para los magos en crecimiento. Con esto en mente, la primera preparatoria prohibía que los estudiantes usaran dispositivos terminales virtuales. El mismo Tatsuya insistía en usar un dispositivo virtual físico, pero pidió a su amigo que usara uno virtual. Incluso si el dispositivo estuviera restringido al audio y video, todos tenían las mismas dudas. No es algo tan extravagante, pero comparte algunas similitudes. ¿Está bien eso? ¿Eh? ¿Te refieres al daño causado por los dispositivos terminales virtuales? Sí. No hay por qué preocuparse por eso. Los riesgos de los dispositivos terminales virtuales surgen de la inexperiencia del usuario. Si se usan correctamente para condiciones de prueba reales, entonces son una herramienta verdaderamente valiosa. No entiendo. El tono de Onoka hacia Tatsuya era muy educado, pero había trazos de la influencia de Miyuki mezclados en él. La magia es una habilidad que usa la percepción para alterar temporalmente la realidad. Los dispositivos terminales virtuales crean ilusiones que las personas confunden con la realidad. Las explicaciones de Tatsuya siempre eran atentas y exhaustivas, lo cual posiblemente era reflejo de una parte de su personalidad. Ambos comparten la distinción de proyectar un fenómeno artificial en la realidad. Por otra parte, al experimentar el fenómeno a través del dispositivo virtual, no hay necesidad de gastar energía en reescribir la realidad, ni existe el riesgo de una falla en el conjuro. Aquí es donde yace el riesgo de usar de dispositivos virtuales. Tatsuya se detuvo por un momento en este punto. Porque sintió que estaba siendo demasiado locuaz. Sin embargo, sus amigos que estaban alineados frente a él mostraban comprensión e incomprensión a partes iguales sus rostros, así que sintió que su explicación no fue lo suficientemente detallada y decidió ir más lento. Los dispositivos terminales virtuales podrían hacer que el mago alucine y que crea que puede alterar la realidad sin mayor esfuerzo sin conseguirlo. La gente incapaz de usar magia no tendría este problema en primer lugar. Magos habilidosos serían capaces de diferenciar si son capaces de hacerlo, pero los magos en crecimiento podrían confundir la diferencia entre lo que experimentan en el mundo virtual con lo que en realidad pueden lograr y sobreestimar sus habilidades. Una vez que los magos en crecimiento se acostumbran a alterar la realidad sin los conceptos de trabajo duro o fracaso, se vuelven incapaces de reflexionar en por qué no pueden usar magia para reescribir la realidad satisfactoriamente y pierden la habilidad de pensar críticamente y el impulso para hacerlo. De ahí que la creencia popular es que los magos en crecimiento que siguen estudiando magia experimentarían daño al usar dispositivos terminales virtuales.
Tatsuya hizo una pausa de nuevo para observar el rostro de sus amigos. Probablemente era innecesario dar explicaciones adicionales, pero aún así terminaría como una precaución. En otras palabras, el problema yace en si el usuario cree o no que él o ella logró algo que previamente era incapaz de lograr. Utilizar un terminal virtual para probar las aguas no es un problema en sí. Ese tipo de experiencia virtual en realidad beneficia las fases de planeación para la construcción de secuencias mágicas. A la final, sigue siendo extremadamente demandante cosechar solo los beneficios, así que siento que un veto global a los dispositivos terminales virtuales tiene perfecto sentido. Ya veo. En realidad aprendí mucho de eso. Tatsuya sintió que Onoka asintiendo era demasiado entusiasta y también creía que él dijo demasiado. Incluso si ella confiara demasiado en él, él no tendría forma de responder. Esas fueron las palabras sinceras de Tatsuya. La prueba para el prototipo de dispositivo de cálculo fue establecida para después de la cena, usando una de las instalaciones externas para entrenamiento de combate en las afueras del área de la competición de las 9 escuelas. Tatsuya no hizo ningún arreglo. Fue Erika la que llamó a sus contactos. Desde que llegó, Erika parecía usar frívolamente la influencia de su familia de forma autodestructiva. ¿Pasó algo que hizo que su panorama mental cambiase? Hablando de ello, Tatsuya recordó que pasó algo similar durante el banquete. Como sea, Tatsuya era impotente para actuar respecto a qué tan preocupado estaba. Sus propias emociones eran simples fachadas de todas formas. Probablemente era mejor ver hacia otra parte y dejar que la curiosidad de un ingeniero tomara prioridad. Probablemente, era el método más honesto para tratar con ello. Se convenció a sí mismo de esto y una vez más se advirtió a sí mismo no entrometerse en los asuntos de otras personas. Leo, ¿comprendes la teoría? A continuación, tenía que enfocar toda su concentración en esta prueba. Incluso si fue algo hecho durante un tiempo de ocio, incluso si era una forma exageradamente simplificada de aplicar la magia moderna, seguía siendo un nuevo terreno para probar la magia y los dispositivos de cálculo. Si ocurriera un accidente debido a su incompetencia, el que sufriría el daño sería Leo y no Tatsuya. Creo. Pero, ¿de verdad voy a hacer eso? Eso muy probablemente se refería a mostrar movimientos que vio dentro del HMD. Muy posiblemente era el término equivocado, ya que era la única posibilidad en este punto. Vamos a hacer esta prueba para ver si se puede. Tienes razón. Estas instalaciones estaban a 30 minutos de distancia del hotel, a pie. No habría problemas durante el día, pero ahora era de noche. De igual manera, los distritos urbanos estarían bien, pero estaba en un lugar de entrenamiento militar en las montañas. Miyuki y Rika se negaron obstinadamente a cooperar, pero finalmente las persuadieron de quedarse en el hotel. A pesar de esto, Tatsuya seguía sintiéndose incómodo, así que llamó a Onoka a que vigilase a Miyuki y a Mizuki a que tuviera un ojo sobre Erika. Ahora, solo Tatsuya y Leo estaban presentes. Vamos a empezar. Entendido. Inicialmente, no iban a usar el movimiento de corte, más parecido a golpe. Justo ahora, necesitaban verificar los movimientos del CAD integrado armado sin ejecutar ninguna acción física. Empezando ahora. Leo presionó el botón de activación con el pulgar al final del mango. Con un sonido metálico, un toque ligero cruzó sus dedos. Rodeó su dedo índice alrededor del gatillo cerca del tope de la empuñadura y empezó a proveer sion. Contrario a la impresión física, el aporte de sion de Leo no fue explosivo, sino que poseía una durabilidad inagotable. Corrección, quizás esa sería la descripción más apropiada para su lado joven y lleno de energía. Si un CAD no estuviera calibrado para uso individual, prácticamente no habría ayuda en la construcción de secuencias mágicas, así que había un pequeño retardo mientras la secuencia de activación era traducida en secuencia mágica. Aproximadamente 0,6 segundos. Aún así, seguía siendo mucho más rápido que durante la clase de habilidades prácticas. Podría ser causado por su experticia personal en este campo de la magia, o al desempeño sobresaliente del CAD y la secuencia de activación. Ya sea una de ellas o ambas, este detalle seguía siendo irrelevante. Lo que importaba justo ahora era observar la magia activada en acción y no el tiempo necesario para activarla. Oh. Leo soltó un sonido ahogado, no porque la magia se activase, sino porque los efectos de la inercia excedieron grandemente sus expectativas. Jaja, de verdad está flotando, increíble. Leo reveló una sonrisa infantil y blandió la espada que tenía menos de la mitad de la hoja aún anexa. La otra mitad flotaba en el aire imitando sus movimientos y blandiendo en un arco similar.
3, 2, 1. ¡Wow! Leo se detuvo luego de escuchar la cuenta regresiva de Tatsuya. 0. Con el fin de la cuenta, la hoja se reconectó rápidamente con el sable roto y volvió a formar una espada completa. Tatsuya, fue un completo éxito. Leo mostraba una expresión encantada al mismo tiempo que levantaba un pulgar, mientras que Tatsuya imitaba este gesto. Aún así, estoy impresionado de que hayas ingeniado algo como esto. Separar la hoja de la empuñadura, luego usar magia fortificadora para solidificar su posición y disparar la hoja. Todavía no puedo creer que acabara de hacer eso. Ahora sé que la magia fortificadora también puede operar en objetos separados. Eso se debe a que el concepto clave detrás de la magia fortificadora es estabilizar la posición relativa, y si ignoras todos los estereotipos, encontrarás objetos que no tienen que estar conectados físicamente unos con otros. Además, la forma operacional de este CAD es más como una extensión que algo para ser disparado. La hoja solo se moverá de forma lineal, ya que el segmento medio es un espacio vacío. Nunca pensé en eso, solo lo traté como una espada muy larga. Tal como dijo Leo, este dispositivo de cálculo armado no era como otras armas de largo alcance que requerían energía adicional para controlarlas, sino que simplemente se ajustaba al movimiento de la espada mientras volaba a una distancia fija hasta que la magia perdiera su efecto. Hablando de ello, ¿por qué regresó la hoja? No activé ninguna otra magia. Ah, es simple. Esa es una reacción de corriente eléctrica en la aleación, así que solo separa por un momento la corriente aplicada para romper la conexión. Leo asintió para mostrar que entendía, ya que este era un diseño popular en la era moderna. Así que si una gran fuerza es aplicada durante el estado en el que la magia no es suministrada, esto podría fácilmente romperse. Eso no es un problema, solo tenemos que guardarla en una funda cuando no se usase, ¿cierto? Es verdad, deberíamos usar muñecos de prueba. ¿O probar las fluctuaciones durante la separación? Tatsuya, aunque esta cosa se separa, ¿es ajustable el largo? No es imposible, pero sería bastante difícil. Actualmente, la secuencia de activación actualmente está ligada al botón de activación en el mango como una constante, pero puede ser fácilmente cambiado a una variable. El reto yace en que siempre que el largo necesitase ser ajustado, una nueva magia tendría que sobreescribir a la anterior. ¿En serio? Así que si la velocidad de regreso fuera incrementada, entonces no habría necesidad de preocuparnos de cambiar las distancias entre activación. Después de todo, una espada real no puede alargarse a sí misma a mitad de camino durante un corte. Aún así, Erika parece ser capaz de lograr esa hazaña. ¿Qué piensas hacer? Bueno, vamos a usar un muñeco de pruebas primero. Entendido. Tatsuya manipuló un mecanismo de control que era un poco más largo que un bloc de notas y llamó a unos muñecos de paja del tamaño de 3 hombres, desde el suelo. De la vieja escuela. Me pregunto de quién es ese pasatiempo. Aunque los productos regenerativos se habían vuelto comunes en la sociedad moderna, el diseño extrañamente pasado de moda les hizo intercambiar una mirada de resignación. Como sea, en términos de especificaciones puras, serán los blancos de corte. Muñecos de paja que no tienen ninguna característica, pero no hay otra alternativa. Leo golpeó levemente su rostro con su mano izquierda para enfocarse, y luego tomó una postura contra los muñecos de paja. Activó el interruptor de encendido. La hoja voló hacia el cielo. Leo blandió el arma con toda su fuerza. Frente a su brazo derecho, la hoja separada almacenó momento rotacional a una velocidad respetable antes de colapsar sobre el muñeco de paja. Mucha tensión en el brazo. Leo parecía tener su mano amortiguada, pero blandió levemente la espada restaurada al mismo tiempo que pronunciaba sus pensamientos. Eso se debe a que, aunque la parte voladora es físicamente pequeña y a pesar de que la velocidad pueda compensar de alguna forma la fuerza, la inercia sigue siendo un problema, así que necesitas fuerza extra en el brazo para compensar. Ni que lo digas. Así que en combate real, tendría que aplicar más fuerza en cada uno de mis balanceos. Leo reconoció las explicaciones de Tatsuya asintiendo y apuntando al próximo objetivo. Mientras observaba a Leo tomar otra posición de combate, Tatsuya pensó. Ciertamente, incluso después de aplicarse en una espada de verdad, un leve incremento en el peso sería perfecto para condiciones de combate. Aún así, este nivel de poder sería apropiado para propósitos de competición. El pensamiento circulando la mente de Tatsuya era la restricción al contacto directo durante Monolith Code. Ese dispositivo de cálculo armado tenía una hoja voladora, así que se saltaba esta restricción. No es que haya alguna conexión con eso.
Aunque decía que este era estrictamente un juguete, seguía considerando activamente las aplicaciones prácticas. Tatsuya en el fondo solo pudo reírse de sí mismo. Final del capítulo 6.